Abba Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones a nuestro Padre Rey Yahweh. Les suplico que ponga en mí el miedo y el temblor en todo momento que invoco su presencia. Grande bendición, siervos amados, estamos en el día miércoles, ya cuarto día de la semana, en el calendario hebreo, y en el calendario gregoriano también, domingo, lunes, martes, miércoles, cuarto día de la semana. En este día, con la ayuda de nuestro Creador, continuaremos en el libro de Efesios, siervos amados. En el capítulo 2, repetiremos un verso y continuaremos. El verso 15, aboliendo en su carne, o sea, está hablando de Jesús, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué precioso, ¿verdad? Sería que así fuese. Que tanto la gente, a veces el gentil, pues, el que no pertenece a Israel, el israelita y el que no pertenece a Israel, formasen un solo hombre, ¿verdad? Pero lastimosamente no ha sido así desde el principio. Mire Caín y Abel cómo terminaron. Mire los tres hijos de Noé, el nuevo empiezo, Shem, Cam, Jafet. Noé tuvo que maldecir al hijo de Cam, a Canaán, porque ya no pudo maldecir a Cam, porque ya nuestro Creador los había bendito a todos ellos, todos los que salieron del arca. Y lo que nuestro Creador bendice, nadie lo puede maldecir. Y todo lo que nuestro Creador maldice, nadie lo puede maldecir. Aunque lo maldigan, no tiene efecto esa maldición. Sería precioso, ¿verdad? Pero en la realidad tenemos una separación, pero muy, muy grande. Hay una escritura donde nos dice, pues, que llegará el tiempo, hablando nuestro Creador, llegará el tiempo en que Efraín, dice, ya no tendrá envidia de Judá. Judá es el reino sur. Ahí está la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Efraín, cuando dice Efraín, se refiere al reino norte, que ahí está Reubén, Shimón, Leví, Issacar, Zabulón, Nectalí, Dan, Gad, Asher, José, 10 tribus. Y considero que Jesurún se le llama a todo Israel junto, Jesurún, y a las 12 tribus juntas. El reino norte formada por 10 tribus, el reino sur formado por 2 tribus, Jesurún, las 12 tribus reunidas, completas en Israel. Y dice una de las escrituras, pues, que ya en esos tiempos en que vendrán nuevamente a tener unión las tribus, ya Efraín ya no envidiará
a Judá, porque nosotros, querramos o no, sentimos envidia por los israelitas que están alivianados en todo aspecto. Ellos tienen la ley, ellos tienen el legislador de mando, el bastón de mando. Ellos tienen la interpretación de las escrituras del Antiguo Testamento, lo que es la Torah en hebreo. Ellos tienen el visto bueno de nuestro Creador, dándole las riquezas materiales. Ese es uno de los pueblos más ricos que hay, materialmente hablando, sobre la faz de la tierra. Y nosotros en sí sentimos cierta envidia hacia ellos. Y ellos nos maltratan, ¿verdad? En aquellos tiempos, dice nuestro Creador, ya no sentiremos envidia por los israelitas de la tribu de Judá y Benjamín, y los moradores de Judá y de Efraín ya no nos martirizarán, ya no nos tratarán mal a nosotros, porque nos tratan despectivamente, no nos quieren. Así como nosotros no los queremos a ellos, ellos tampoco nos quieren a nosotros. Pero es parte del castigo, es parte de la creación de nuestro Creador, pues que así es como estamos procesando ese castigo desde cuando nos sacó de los tiempos de Jeroboam por la nación de Asiria, que ya no existe ya en estos tiempos. Pero desde ese tiempo, en el libro del profeta Isaías, menciona de que esas 10 tribus iban a ser sacadas, iban a dejar de ser pueblo. Asiria los saca y los disemina por todas las regiones del Medio Oeste, que le llaman Middle East. Y ahí vemos que uno de los hijos de Isaías, no me recuerdo si el hijo que tiene con la profetisa, el hijo de la señal del capítulo 7, el que nace en el capítulo 8, lleva el nombre de Maher Salal Hasba, que considero quiere decir despojo y abandono, se apresuran. El despojo y el abandono se apresuran. Algo así está, pero es uno de los hijos de Isaías, que está ya profetizando, pues, el despojo, el desalojo que le hacen a las 10 tribus. Por eso es que Isaías dice ya en el capítulo 8, verso 18, yo y mis hijos hemos sido puestos por señal a las tribus al pueblo de Israel. Señal y presagios. Hasta en ese tiempo estaremos juntos nuevamente. Jesurún. Ahí ya prácticamente los israelitas católicos, los israelitas evangélicos, los israelitas testigos de Jehová, los israelitas mormones, rosacruces y todas congregaciones, todas
doctrinas, pues, compuestas en su gran mayoría por nosotros los israelitas, pasaremos nuevamente a unirnos, a estar juntos nuevamente. Nuestro Creador nuestro Creador traerá de vuelta a las tribus, a la tierra de Canaán. Bendición, siervos amados. Pues, como dice aquí, pues, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bendición, siervos amados. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz en sí, repito, no existía, según la historia, no existía en esos tiempos de Jesús. Si la historia es correcta, como nos cuentan que a Jesús le quitaron la vida, lo asesinaron, lo colgaron en un árbol, no en una cruz. Repito, como Judas, que se colgó en un árbol ahorcándose. Ese eran los métodos de muerte que le ocasionaban a todo aquel que las autoridades concluían que había que quitarle la vida. Lo que dice Deuteronomio 21:23. Si alguien ha cometido un delito y ese delito, cuando es juzgado, es condenado para quitarle la vida, será colgado en un árbol y lo bajarás en el mismo día. No dejarás que el cuerpo muerto pase colgado la noche, porque es una afrenta a nuestro Creador, y no contaminarás la tierra que nuestro Creador te da. Ahí es donde insertan la expresión de maldito por Dios. Lo bajarás en el mismo día, no dejarás que el cuerpo pase la noche colgado, porque maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Esa expresión existe en su Biblia cristiana católica, que viene de Grecia y de Roma, pero no existe en las escrituras hebreas, no existe en las escrituras honestas en su traducción, como la Peshitta, como las buenas noticias de la Biblia y muchas más. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Isaías da una referencia a Isaías 57 y 19. ¿De quién está hablando Isaías 57 y 19? Aquí en hebreo, en Efesios, se lo ponen a Jesús, que de Jesús está hablando. Vamos a ver, 57 y 19. Qué precioso sería, ¿verdad?, encontrar estas escrituras del Antiguo Testamento donde mencionaran a Jesús. Pero no, siervos amados. El nombre de Jesús no existió en el Antiguo Testamento. De la manera en que nosotros entendemos que están hablando de Jesús es porque los que enseñan la Biblia nos han enseñado que de Jesús están hablando las profecías, pero no. Es como el siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías. Está hablando de Jeremías. Las expresiones donde dice, como cordero caminó al matadero, dice Jeremías.
lo expresa también, refiriéndose a él. E Isaías está hablando de Jeremías, donde dicen: cortaremos al árbol para que ya no haya descendencia de él. Se lo aplican a Jesús. Pero Jeremías está hablando en su libro donde él dice que dijeron los que lo perseguían: cortemos al árbol para que ya no haya descendencia de él. Isaías lo profetiza antes de que saliese el libro de Jeremías. 57:19 dice: condenación de la idolatría en Israel. Ese es el título del capítulo 57 de Isaías. Y el verso 19 dice: y dirá, allanad, allanad, barred en el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. No, ese es el 16, 18, 19. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo nuestro Creador Yahweh, y los sanaré. ¿Cuál es la concordancia que nosotros podemos tomar de 57, 19 de Isaías y colocárselo a Jesús en Efesios? En Efesios 2, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Esa es la única palabra que coincide, paz. Pero ¿de qué están hablando aquí en Isaías, capítulo 57? Mire, el título: condenación de la idolatría de Israel. O sea que fue condenado Israel por su idolatría. Y la única palabra que concuerda entre 57, 19 de Isaías con capítulo 2 de Efesios, verso 17, es la palabra paz. Y así es como han tomado las Escrituras, siervos amados, para darnos a entender que las Escrituras de las profecías son para Jesús. Pero ¿cómo usted va a poder entronizar o va a poder intercalar o poner estas escrituras que se acomoden a Jesús solo porque una letra coincide con todo el párrafo? Supóngase pues: y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Este es Efesios 2, verso 17. 57, 19 es la referencia que da Efesios para ir a Isaías. Produciré fruto de labios. No coincide, ¿verdad? Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Hizo un solo hombre, dice, por medio de la paz. Y aquí está hablando que los va a sanar. En el capítulo 57, verso 19 de Isaías. Y el título es:
condenación de la idolatría en Israel. ¿Y cómo termina Isaías? Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Creador, para los impíos. ¿Cómo termina Efesios 2? En el verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de nuestro Creador en el Espíritu. Lastimosamente, siervos amados, así es como han hecho las escrituras del Nuevo Testamento para acomodarlas al Antiguo Testamento, sacando una palabra del verso y acomodándoselas a Jesús. Repito, Jesús no necesita de esas escrituras. Él trajo su ministerio propio, su divinidad propia. Fue un Mesías. Las enseñanzas de Jesús son las más valiosas que tenemos, indicadas en el amor al prójimo, indicadas en la justicia. Que nosotros queremos seguir aceptando de que las profecías del Antiguo Testamento son para Jesús. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones. Pero si nosotros ya nos amaneció y entendemos que las profecías del Antiguo Testamento son para los seres que existieron bíblicamente en el Antiguo Testamento, como Israel, y no para Jesús. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones. Verso 18, capítulo 2 de Efesios. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Jesús, nosotros tenemos la entrada al Padre. Por medio del Espíritu. Bueno, y antes que naciera Jesús, ¿cómo entraban los israelitas o la gente a nuestro Creador? Porque todos somos creador de Él. La creación terrenal en este planeta Tierra le pertenece a nuestro Creador. Y la creación de otras galaxias, de otros planetas, le pertenecen a nuestro Creador. La ley que Él dejó es para todas las galaxias, lo que le llamamos universal, para toda la creación. Y antes que naciera Jesús, ¿cómo entraban al Padre? ¿Cómo podían relacionarse con el Padre? Son temas que no nos gusta tocar, que no nos gusta comentar. Y por lo general mejor preferimos decir amén, aleluya, quedarnos en nuestra comodidad. Pero no, siervos amados, estamos en la era de Acuario. La era de Acuario es la era de la luz, de la sabiduría. Es cuando se descubren lo que ha estado oculto. Vienen a la luz las mentiras como mentiras y las verdades como verdades. Ya dejan de ser las mentiras verdades y las verdades mentiras. Como la palabra que dice, ay de aquel que a lo malo llame bueno y a lo bueno llame malo.
que trate de hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponga lo dulce por amargo y lo amargo por lo dulce. En esta era de Acuario se le llamará luz lo que es luz, oscuridad lo que es oscuridad, mentira lo que es mentira, falsedad, falacia, verdad lo que es verdad, lo que nuestro Creador nos ha dejado. Lo que es dulce y lo que es amargo es amargo. Esa es la claridad que estamos teniendo en estos días de Acuario. Vemos cómo la ciencia se ha aumentado, lo que nos dice el libro de Daniel, pues. ¿Verdad que en aquellos tiempos, de tiempos venideros, la ciencia se aumentará? Verso 19, capítulo 2 de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los apartados y miembros de la familia de nuestro Creador. Pues en verdad siempre hemos sido del pueblo de Israel. Acordémonos que la profecía que nuestro patriarca Jacob le dio a Efraín, cuando estaba bendiciendo a Efraín y a Manasés, los dos hijos de José, nuestro patriarca Jacob dijo que Efraín iba a ser hacedor de multitud de naciones. Ahí está, mire. La gran mayoría de las naciones existentes fueron fundadas por los israelitas, porque los israelitas fueron esparcidas por todas las tierras. Si usted va a Rusia, ahí hay muchos israelitas. España, Inglaterra, Holanda, Etiopía, África, Irán, Irak, México, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Australia, China, Japón. Mucho israelita existe en todas las naciones. Verso 20, capítulo 2 de Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendición, siervos amados. Jesús es el fundamento, pues, de la religión cristiana que practicamos. Los apóstoles y profetas son piedras angulares, como lo es Jesús, pues. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo apartado en nuestro Creador, refiriéndose a Jesús. Verso 22, y aquí termina el capítulo 2 de Efesios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de nuestro Creador en el Espíritu. Jesús es nuestro fundamento en nuestra religión cristiana, basados en el amor al prójimo y la justicia. Son escrituras dedicadas
a nosotros los cristianos. Otras religiones tienen sus propias escrituras, sus propias doctrinas, y nuestro Creador no hace acepción de personas. En cualquier religión donde estemos, ya sea que tienen la Biblia o no tienen la Biblia cristiana, católica, lo que se nos exige es tener un corazón humillado delante de nuestro Creador, no importando que sea pecador. Que es lo que dice nuestro Creador en su palabra, un corazón pecador, pero humillado, nuestro Creador no lo desprecia. Ahí le ponen contrito. Contrito es pecador, pero humillado nuestro Creador no lo desprecia. En cualquier religión donde usted se encuentre, la doctrina que usted practique, la creencia que usted tiene, si usted practica el amor al prójimo, usted practica la justicia, usted está practicando lo que Jesús vino a enseñar. Aunque no pertenezca al cristianismo con Jesús. Son leyes universales, son principios universales que se practican aquí en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica, en China, en Rusia, en Europa, en Oceanía, en Australia, en las pequeñas islas, los pequeños archipiélagos, y se practican la ley universal, la ley que nuestro Creador ha dado, que es la instrucción. Se practica en todas las galaxias donde hay seres vivientes de la creación de nuestro Creador, porque todos somos creación. Todo lo creado viene de nuestro Creador. Por eso es que decimos, le damos una definición a nuestro Creador, que Él es omnisciente. Está en todo lugar, ¿verdad? Omnipresente, está en todo lugar, ¿verdad? Todo lo sabe, está en todo lugar, ¿verdad? Todo lo puede, está en todo lugar, ¿verdad? Todo Él lo ha hecho, está en todo lugar. Que no se le conoce científicamente dónde termina la creación, porque día con día van naciendo nuevas constelaciones, nuevas galaxias, y van muriendo nuevos, y van muriendo, se van terminando otros soles que han tenido millones y millones de años, que se les termina la energía. Podemos llamar que son esas estrellas fugaces que se ven. Que se ven en el espacio a gran velocidad. Y van dejando una cola, llamémosle de esa manera, una luminosidad de puro fuego, ¿eh? Hasta que se apaga el fuego. Esa es una de las maneras que se nos dice, que entendemos más que todo, cuando el sol pierde ya su energía.
y pasa a ser un planeta. Y conforme se va enfriando, empieza a ser un planeta que se puede habitar. Pero ¿cuál es el transcurso para ese enfriamiento? Son miles, millones de años. Y esa energía se va reduciendo poco a poco en el centro del planeta, como la Tierra que habitamos. Esa energía que tiene este planeta Tierra se va disminuyendo. Segundo a segundo va disminuyendo. Esa energía estaba sobre la faz de este planeta. Era fuego. Pero ese fuego se ha ido consumiendo y ha pasado al interior de este planeta Tierra. Y poco a poco se va consumiendo, se va terminando, hasta que llega el momento en que esa energía que es fuego se apaga, desaparece y pasa a ser lo que le llamamos un planeta muerto, que ya no tiene vida, así como señalan a Marte, a Venus. Son teorías, siervos amados, son teorías, pero en sí, así es como se consumen los soles, que están con su energía viva sobre su faz, sobre su cuerpo. Y esa energía empieza a disminuir con los millones de años y pasa ya a estar adentro de ese cuerpo, de ese planeta, de ese sol. Ya pasa a ser un planeta más. En el capítulo 3, libro de Efesios, el título Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por vosotros las gentes que no pertenecéis a Israel. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de nuestro Creador, que me fue dada para con vosotros. O sea, el ministerio de Pablo hacia nosotros los gentiles, la gente, que se nos ha dicho que no somos israelitas. Verso 3. Que por revelación me fue declarado el ministerio, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que por revelación, o sea que fue directo el mensaje que Pablo recibió para ser un apóstol de Cristo. Verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocer en el ministerio de Cristo. La historia de Pablo es una de las historias preciosas, pues. ¿Verdad? Que pasa de ser perseguidor de los que creían y seguían a Jesús,
para ser un seguidor de Jesús, amigo de los que perseguía. Verso 5, capítulo 3 de Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apartados apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. La Iglesia Católica nos explica que misterio es un don de fe. Es algo que se cree, ¿verdad? Es un don de fe. Algo que se cree. Misterio es un don de fe que nosotros los humanos, nosotros la gente, no podemos entender, no podemos comprender. Esa es la definición de misterio para la Iglesia Católica. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí es donde ya adentramos toda la gente a ser seguidores de Jesús por medio del Evangelio, por medio de Jesús. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de nuestro Creador, que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea que directamente nuestro Creador fue el que le dio ese ministerio. Y es lo que dice la palabra, siervos amados, repito, en Lamentaciones capítulo 3, ¿quién es aquel que dice que sucede algo que nuestro Creador no lo haya mandado? Tanto Pablo como usted y yo somos creación de nuestro Creador. Verso 7. Verso 8. A mí, hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los apartados, me fue dada esta gracia de anunciar entre las gentes, entre los gentiles, entre las gentes, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en verdad, siervos amados, el Mesías en sí encierra riquezas tanto divinas como intelectuales, como los profetas, como los sacerdotes, como los Mesías. Todo ser divino no se le conoce, no se pueden escrutar, si es que es correcto decir esa expresión, inescrutable. No se puede escrutar, no se puede conocer en sí todas esas divinidades, habilidades, dones que traen estos seres. Son seres especiales, pues. Incluso cuando nosotros vemos líderes así como nosotros, líderes que salen en ciertos países y traen un mensaje diferente, que no ejercen su mando como la gran mayoría de los presidentes, sino que salen con algo nuevo, diferente,
que vienen como a dar nuevas ideas, nuevos caminos, a señalar nuevos caminos, y son rechazados. Porque nuestra mentalidad en sí tenemos como un egoísmo que solo nosotros queremos ser. Y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando vemos todas las razas existentes en este planeta Tierra, vemos que hay, pero bastante sabiduría en todos los países, todas las naciones, todos los seres que existimos debajo del sol. Y si todo ser viviente enfocáramos esa sabiduría que se nos ha dado al bienestar de toda la población, de todo el planeta Tierra, viviríamos, pero muy diferente. Querramos o no, tendríamos que reconocer que la Tierra no se formó ella sola. Hubo un poder detrás de esa formación, al cual a ese poder le llamamos nuestro Creador, o le llamamos Dios, o le llamamos Jehová, o le llamamos Señor, o cualquier otro nombre. Pero en sí es humildad en nosotros reconocer que hay un ser todopoderoso detrás de toda la creación. Verso 8. A mí, o sea Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los apartados, me fue dada esta gratitud de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en nuestro Creador, que creó todas las cosas, y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en nuestro Creador, que creó todas las cosas. Y en sí el ser bíblico, llamémosle así, como Pablo, como los demás apóstoles de Jesús, como los profetas del Antiguo Testamento, como los seres de poder, de autoridad, como reyes, sacerdotes, Mesías, incluyendo las mujeres también, han dado pero bastante sabiduría que viene de lo alto, de nuestro Creador. Los seres que vienen con dones, pero muy avanzados. Vemos niños que aún con 1 año de nacido ya empiezan a hablar. A los 5 años ya saben todo lo que enseñan en la primaria, secundaria y bachillerato. Un ejemplo.
sabios. Verso 9, repito, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en nuestro Creador que creó todas las cosas. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de nuestro Creador sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Iglesia en sí, en el cristianismo, viene siendo lo que es la sinagoga, lo que viene siendo la casa de nuestro Creador en hebreo, el Beit HaMikdash, el Mitash, la casa de luz, casa de enseñanza. Y ahí es donde nosotros vamos para aprender lo que nuestro Creador nos enseña a través de la Biblia, así como vamos a la escuela. Vamos a aprender lo que el profesor nos va a enseñar. La profesora nos va a enseñar con respecto a la humanidad, a lo social, a la naturaleza, a la creación, a las leyes, a los gobiernos, a las autoridades, a los principios morales. Y en sí, por eso es que se nos manda que nos congreguemos, no nos dejemos de congregar. Mientras nosotros seamos niños, tenemos que congregarnos para aprender la Biblia, para aprender, conocer, saquemos nuestras propias conclusiones y llegamos a ser nosotros líderes, enseñadores, lideresas, las hermanas, enseñadoras, practicando la justicia, el amor al prójimo, con la obediencia, la honestidad y la humildad. Pasamos a ser seres de poder, de autoridad, porque eso está disponible para nosotros todavía. No únicamente ha sido para los tiempos pasados, siglos pasados, milenios pasados. Esos dones, esos privilegios están todavía visibles, disponibles para nosotros. Pero hay que pagar un precio. Hay que someternos en obediencia, en honestidad y humildad para poder alcanzar esas gradas que están arriba o están abajo en sabiduría, en lo celestial, en lo terrenal y en todo lugar. Vamos a concluir en el verso 10, capítulo 3 de Efesios, para que la multiforme sabiduría de nuestro Creador sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, las potestades
las potestades, a los principados, potestades en los lugares celestiales, ellos son sabios. Nuestra sabiduría terrenal no viene, pero ni a la mitad de lo que ellos saben. Son seres espirituales, ya sea de maldad o ya sea de bondad, son seres de una alta educación, llamémosle así, de una alta sabiduría, llamémosle así. Y cuando nosotros practicamos la humildad, la obediencia y la honestidad, nosotros nos vamos purificando y vamos entrando a tener dominio sobre las huestes espirituales de maldad que nuestro Creador ha creado para que nos castiguen cuando nosotros andamos en pecado. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones, siervas amadas. Con la ayuda de nuestro Creador seguiremos en contacto el día de mañana para levantar la humilde enseñanza con la ayuda de nuestro Creador. Recibimos las bendiciones de Jesús. Shalom, siervos amados. Shalom, siervas amadas.